Bueno, buenas noches a todos, muy bienvenidos al Club del Progreso. Nos acompañan en esta evocación Diego Barovero y Roberto Elizalde, a quienes todos ustedes conocen, pero voy a leer brevemente sus antecedentes, empezando por Roberto Elizalde, que es historiador, miembro número del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, de la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta, de la que es presidente, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, es académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y del Instituto Histórico Geográfico del Uruguay. Es autor, entre otras muchas obras, de las historias ocultas en la Recoleta, junto con María Rosa Lojo, Juan Martín de Pueyrredón y Dolores Pueyrredón, Lazo de Sangre, Amor y Melancolía, Los Pueyrredón, Linier Íntimos, entre otros. Es autor de una enorme cantidad de trabajos y monografías y ha publicado varios centenares de artículos como colaborador de La Nación, de Toda Su Historia, de la Gaceta Mercantil y de Southern Cross. Lo presenté primero porque supongo que vos vas a hablar primero. No, primero que hable el presidente. Diga usted. Bueno, no. Acá nosotros somos los invitantes, así que ustedes toman la decisión. Bueno, Diego Alberto Barovero es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario en esa facultad y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue asesor del bloque de la Unión Cívica Radical en la Convención Constituyente en la Ciudad de Buenos Aires y del bloque de diputados del mismo partido político, del cual era miembro el evocado hoy, Marcelo de Alvear. Ha publicado varios trabajos como colaborador en Toda Su Historia y Historia de la Ciudad, y artículos y notas periodísticas en la prensa, ámbito financiero y Clarín, así como publicaciones académicas en diversos medios del interior. Publicó varios libros: Radicalismo, un siglo y cuarto de Historia Argentina, La Unión Cívica Radical, 150 años de aporte al pensamiento político y argentino en sus documentos, Raúl Alfonsín, Juicios más balanceados, etc. Es miembro del número del Instituto Yrigoyeniano y ha sido secretario general, presidente y vicepresidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano, discúlpenme, y ha sido delegado a la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires. Ambos oradores quedan presentados y en uso de la palabra. ¿Querés que hagamos así? Sí. Bueno, vamos por la informalidad entonces. Muchas gracias. De ser informado. ¿Está prendido? ¿No? Se escucha. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, Guillermo Lascano Quintana, estimado amigo, por recibirnos en esta casa tan prestigiosa y ofrecernos esta tribuna con este público caracterizado que nos honra, pero que en gran medida tiene que ver con la significación del personaje al que nos vamos a referir. Iniciativa que le debo también al amigo Roberto Elizalde, que me convocó a hacer esto, dado que ya habíamos compartido el homenaje hace unos días cuando se cumplieron 150 años del nacimiento de don Marcelo. Hicimos un acto oficial del Instituto Nacional Yrigoyeniano en el cementerio de la Recoleta junto a al panteón que guarda los restos de la familia Alvear. Sin duda que nos referimos, como ha señalado además el presidente Lascano, además de un caracterizado socio de este importante club, este club de la República, el club de la Organización Nacional, tan presente en nuestra vida política e institucional. Nos referimos a la figura de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear y Pacheco, nacido el 4 de octubre de 1868 y fallecido el 23 de marzo de 1942. Estamos convencidos que con Marcelo Torcuato de Alvear
no se ha hecho suficiente justicia respecto de su personalidad, su actuación pública y su pensamiento y su obra de gobierno. Pero primero tenemos que hacer una autocrítica, sobre todo los que formamos parte de la misma colectividad cívica que Alvear. Somos los radicales quienes no hemos sido justos con Alvear a través de nuestra larga historia. De alguna manera, nuestra actitud en estos tiempos ha sido la de revertir esa tendencia de un juicio de disvalor hacia la figura de Marcelo Torcuato de Alvear. Hasta hace un tiempo era difícil encontrar un retrato de Marcelo de Alvear en algún comité o ateneo radical. Muy escasamente se encontraba. No es azarosa esa situación, seguramente vamos a ir desgranando algunas referencias históricas, algunas anécdotas que pueden explicar tal vez determinadas situaciones. Nosotros creemos que en principio tenemos que reconocer que fue uno de los fundadores del primer germen del radicalismo, que fue la Unión Cívica de la Juventud, pronto convertida en Unión Cívica, donde militaron después, por supuesto, el general Bartolomé Mitre, cuyo cuadro está en este salón, Leandro Alem, cuyo nombre lleva este salón, Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle, Pedro Goyena, José Manuel de Estrada, Vicente Fidel López. Fíjense qué personalidades que acudieron al llamado de esos jóvenes, entre los cuales destacaba muy especialmente Marcelo Torcuato de Alvear, ya para el encuentro del Jardín Florida en 1889 y luego en la Revolución del Parque de 1890. De Alvear tenemos que decir que fue un radical de la primera hora, cuando se produce la escisión de 1891 de la Unión Cívica. Él queda del lado de Alem, por quien tenía una admiración filial. Pero Marcelo pertenecía al linaje de alguien importante de nuestra historia, el director supremo y vencedor de Ituzaingó, Carlos María de Alvear, y era hijo del primer intendente de Buenos Aires, de la capital, el primer intendente de Buenos Aires federalizada, don Torcuato de Alvear. Podríamos decir que tenía el derecho de sangre para ser un típico exponente de la aristocracia argentina, y sin embargo eligió enrolarse en la causa de los desposeídos, a la que dio nombre don Leandro Alem, tomando las armas a una costa de persecuciones, cárcel y exilio. Por ello, entre otras tantas cosas, no fue un político a la usanza típica, tradicional. Hasta para elegir a la compañera de vida, demostró que en política muchas veces las razones del corazón son más importantes que las convenciones sociales o las especulaciones. En 1912, cuando entró en vigencia la ley Sáenz Peña y se realizan las primeras elecciones nacionales bajo ese régimen que establecía la lista incompleta, la representación de minorías, ingresó Marcelo Torcuato de Alvear como diputado por la primera bancada radical que se integra en la Cámara de Diputados. Fue diputado hasta 1916, cuando se producen las primeras elecciones presidenciales en las que resulta electo el presidente Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen le ofreció ser su ministro de guerra, y sin embargo Marcelo Torcuato de Alvear, que ya estaba casado con Regina Pacini y que vivían en Europa, en París, pidió y le fue concedido representar a la República Argentina en ese país, en Francia, un país al que él amaba mucho. No era un momento fácil para el mundo y particularmente para Francia. Estamos hablando de la Europa de la Gran Guerra, llamada Primera Guerra Mundial. Francia fue uno de los países más afectados por esa contienda bélica, y en su rol diplomático a Marcelo Torcuato de Alvear le correspondieron iniciativas y acciones ciertamente importantes y muy reconocidas. En 1922, con el decidido apoyo de Hipólito Yrigoyen, la Unión Cívica Radical lo consagró candidato a la presidencia de la República.
República, en una fórmula en la que lo acompañaba como vicepresidente Elpidio González. Un rotundo triunfo lo condujo a la presidencia, fue electo y asumió entonces el cargo en 1922, el día 12 de octubre, como era la usanza de entonces. Acá empezamos a ver al Alvear al que hace falta reconocer y homenajear en su verdadera dimensión. Fue un gran presidente. Condujo a la Argentina por la senda del progreso y un creciente bienestar a través de una década caracterizada por ser década de gobiernos radicales, toda la década de los años 20. Alvear entre 1922 y 1928. En su obra de gobierno se destaca la ley que estableció el pago de salario en moneda, la inauguración de la fábrica militar de aviones en Córdoba, algo muy importante, que además lo emparentaba con Sarmiento, la ley de derechos civiles de la mujer, uno de los políticos importantes que más se preocupó por igualar la situación jurídica de hombres y mujeres. Las primeras leyes jubilatorias, entre ellas la de maestros y empleados bancarios, la inauguración del Palacio de Correos y Telégrafos, sin duda por influencia de Regina Pacini, de la Casa del Teatro, la creación de los cuerpos estables del Teatro Colón, del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y de Radio Municipal, como una forma de acercar la cultura del Teatro Colón, las transmisiones de las óperas, a través de la radiofonía, que empezaba a tener un alto desarrollo, a todos los sectores sociales. También la instalación de la base de submarinos en Mar del Plata, la construcción de las destilerías de YPF en La Plata, y sobre todo quiero hacer hincapié en una situación que creo que nos marca también la tónica popular que tenía Marcelo Torcuato de Alvear. Su influencia fue notable para el triunfo de dos artistas populares, de mucha raigambre popular, en dos áreas que tienen mucho desarrollo en la República Argentina, pero particularmente a partir de la obra del presidente Alvear. El impulso a Benito Quinquela Martín, un pintor que asomaba, descubierto unos años antes por Pío Colivadino, y que le da a Alvear la posibilidad de triunfar en el exterior cuando lo designa canciller del consulado argentino en Madrid, dándole el empuje para que se convirtiera en un artista de nivel internacional, realizando giras y exposiciones en Europa, y de nuestro cantante emblemático Carlos Gardel, a quien le facilita una primera salida del país al hacer desaparecer un prontuario por situaciones no demasiado claras en la vida de Gardel. Siempre Carlitos tuvo algunas andanzas que lo pusieron en situaciones complejas, y Alvear no tuvo ningún prurito, sabiendo que se trataba de Gardel y que su voz era única y que cada vez iba a cantar mejor de lo que cantaba en ese momento. Convenció al comisario Santiago de que le entregara el prontuario que rápidamente el presidente Alvear hizo desaparecer para facilitarle el pasaporte que le permitió a Gardel salir del país y empezar a triunfar en el exterior. Quiero referirme ahora a que en 1928 Alvear le tocó transferirle nuevamente la banda presidencial al presidente Hipólito Yrigoyen, elegido el 1 de abril de ese año por la mayoría electoral más amplia registrada hasta ese momento, y que tardaría muchos años más en producirse un resultado electoral tan categórico como el que llevó Yrigoyen a la segunda presidencia en 1928 con el 61% de los sufragios. Alvear entregó la banda presidencial y se fue caminando desde la Casa de Gobierno, fue increpado públicamente por algunos partidarios de Yrigoyen, después nos vamos a referir a eso también, y Alvear, que era un hombre que además había demostrado muchas veces su coraje y su valía, enfrentó a golpes de puño a los agresores que debieron retroceder en su ataque contra su figura. ¿Cómo llega Yrigoyen por segunda vez a ser presidente? En 1924, es decir, durante el mandato de Marcelo Torcuato de Alvear, la Unión Cívica Radical había sufrido una división entre
los partidarios de Irigoyen, a quienes se dio a llamar personalistas, y los antipersonalistas, que no podemos decir que se habían definido por el liderazgo de Alvear, sino que rechazaban el liderazgo de Irigoyen. Es decir, eran personalistas al revés, ha dicho el maestro Félix Luna, porque hacían eje, más que en una cuestión de ideas y de programas, en una cuestión de personas. Se oponían firmemente a Irigoyen y pretendían impedir que Irigoyen volviera a ser presidente de la nación. Más de una vez le fue pedido a Alvear la intervención de la provincia de Buenos Aires durante su gobierno, y más de una vez, tratándose de que la provincia era el bastión irigoyenista, más de una vez se negó a Alvear a concederla. Porque era un presidente institucionalista, porque respetaba el federalismo y la división de poderes, pero también porque era un radical de ley y no iba a cargar él en su honor con semejante mácula de traicionar a alguien a quien él respetaba y admiraba profundamente, más allá de que ambos tuvieron sus matices en cuanto a los estilos de gobierno y de liderazgo político. Alvear ya entonces, como presidente, mostraba una independencia de criterio, no solamente respecto de su antecesor, sino también respecto de aquellos que, buscando la protección del presidente en ejercicio, de alguna manera buscaban también apalancarse en ese uso de las estructuras del gobierno para impedir el regreso de Irigoyen a la presidencia, que era una figura altamente popular y con una gran consideración social. Alvear resistió a ello, le tocó desprenderse de 2 ministros del Interior en esas circunstancias, y finalmente nunca se pronunció en favor del candidato opositor a Irigoyen, que era nada menos que Leopoldo Melo, un prestigioso legislador argentino que luego, años más tarde, va a ser responsable de una situación ingrata para con el mismo Alvear. Cuando deja el gobierno, Alvear vuelve a Europa e inicia el presidente Irigoyen su segundo mandato. Como todos sabemos, es un mandato que queda trunco por el primer golpe de Estado de la historia argentina, que luego va a dar inicio a un periodo de inestabilidad institucional durante más de medio siglo. Alvear regresó al país en plena dictadura de Uriburu para asumir la conducción de la Unión Cívica Radical a través de toda la década de los años 30, tiempo en los que puso otra vez de relieve su carácter y su valentía, enfrentando el fraude patriótico y la violencia política que ya se habían institucionalizado. Le costó mucho a Alvear esa circunstancia. Le costó, diría, no solamente desde el punto de vista pecuniario, sino desde el punto de vista personal. Le tocó estar preso, le tocó tener que exiliarse, no por voluntad propia, sino por las circunstancias impuestas. Y sin embargo, él no cejó en su esfuerzo. Permaneció firme al frente del timón de la nave de los radicales, procurando la unión partidaria y también que el país volviera a encarrilarse por el camino de las prácticas constitucionales y la limpieza del sufragio. Fue candidato a presidente en 1937 en fórmula que componían, junto con el ex gobernador de Santa Fe, el doctor Enrique Mosca, que va a ser candidato a presidente luego en 1946 por la Unión Democrática también, acompañando esta vez al doctor José Tamborini. Y Alvear llevó en esas elecciones una plataforma electoral de avanzada, de fuerte impronta socialdemócrata, que es atribuida a la pluma de un gran jurista argentino, especialista en derecho laboral, que fue el doctor Leónidas Anastasi. En aquellos convulsionados tiempos, Alvear fue el más importante dirigente político argentino en impulsar la estrategia de los frentes populares al estilo europeo antifascistas. De hecho, estuvo muy cerca de concretar uno para las elecciones del 37, que no fue posible, pero después sirvió de base para los años 40. Pero había una definición categórica de Alvear que otros políticos de primera línea no tenían por entonces. Una, se definió claramente a favor de la República Española, en contra del alzamiento franquista. Dos, enfrentó a los totalitarismos europeos, al fascismo, al nazismo y al estalinismo. Y en la Segunda Guerra Mundial, que estalló el 1 de septiembre de 1939, el doctor Alvear era un firme partidario de la declaración de guerra por parte de la Argentina
y de consustanciación con el proceso, con lo que encabezaban los llamados aliados que enfrentaron a Hitler y Mussolini. Con el tiempo se empezó a criticar la actitud de Alvear en los años 30 al frente del radicalismo. En gran medida también tuvo influencia Forja, que fue un movimiento político juvenil de los años 30, muy importante, integrado por algunos valores que todavía hoy nos emociona mencionarlos. Acá está el nieto de uno de ellos, Homero Mansi, Arturo Jaureche, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo. Pero la interna radical siempre mete la cola. La crítica al Alvear, fundamentalmente, es utilizada por los sectores intransigentes que en los años 40 enfrentan a las conducciones que heredaron a las conducciones alvearistas o unionistas que sucedieron a Alvear al frente del radicalismo. Y sin embargo cuestionaban a Alvear como un líder que había sido, si se quiere, tibio al enfrentar a los conservadores y que no había hecho hincapié en la estrategia de enfrentamiento al estilo Irigoyen. Podemos decir que la estrategia de unificación de Alvear del radicalismo fue exitosa, en el sentido que el partido estaba disperso luego del golpe del 30, pero el problema era que los conservadores recurrían al fraude. Si el fraude no se hubiese implementado de manera sistemática, sin lugar a dudas, hubiese habido elecciones limpias que le hubieran permitido a Alvear ser presidente en 1937. Me remito exclusivamente a las palabras de un eminente dirigente político conservador, el doctor Emilio Ardoy, que en el año 1992, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Marcelo de Alvear, fue orador en el acto que se hizo en el cementerio de la Recoleta y dijo: vengo a pedir perdón públicamente por haber impedido el acceso del doctor Alvear a la presidencia en unas elecciones cuyo fraude hicimos nosotros, los conservadores. El levantamiento de la abstención que dispone o que pide Alvear a la convención en el año 35 se puede interpretar como un error de carácter táctico, o tal vez de apreciación de la circunstancia histórica que le tocó vivir, pero de ninguna manera atribuírselo a una claudicación por parte de Alvear, ya que para juzgarlo hay que hacerlo en perspectiva histórica y hay que entender que el país de 1931-32, al que él volvió para dirigir al partido al que había consagrado su vida, había cambiado mucho respecto de la situación que él había dejado cuando le entregó el bastón de mando presidencial a Irigoyen en 1928. Había otro espíritu en el país, había una tendencia autoritaria, intolerante, elitista, que pretendía que la democracia no tenía nada más para dar. Por eso se optaba por la vía de las salidas de tipo corporativo. Pensemos también que desde el punto de vista de sus derechos o de su nacimiento, digamos, de su extracción social, le hubiera sido fácil negociar con el dictador Uriburu o con Justo, que terminó siendo el heredero de esa situación, que le hubiera sido probable que le entregaran la presidencia si resignaba la presencia de los irigoyenistas y se decidía por abrazarse a los dictadores. Sin embargo, Alvear eligió lo contrario. Reconocía que aquello que se llamaba la chusma era el sector mayoritario del radicalismo. Los sectores populares radicales se identificaban claramente con Hipólito Yrigoyen. Eligió quedarse con esas bases y reconstruir el radicalismo con todos los radicales adentro, sin excluir a nadie. En ese sentido, los primeros en reconocer la sincera identidad radical de don Marcelo fueron los conservadores. Lo tuvieron muy claro, más que sus propios correligionarios. Lo persiguieron, lo encarcelaron, lo obligaron a exiliarse, le hicieron fraude en el comicio del 37. ¿Tuvo diferencias Alvear con Yrigoyen? Las tuvo, como decíamos antes, las tuvo por estilo, las tuvo por formación, las tuvo por origen social, pero en realidad fueron más ásperas las diferencias entre los seguidores de cada uno de ellos, entre yrigoyenistas y alvearistas, que entre Yrigoyen y Alvear. Esto lo aprendí de alguien que fue muy cercano a Marcelo T. de Alvear, su último secretario privado, Guillermo de Andrea Amor, que alguna vez me dijo: a mí me enseñó a ser yrigoyenista Alvear. Alvear, por ejemplo, no compartió con Yrigoyen la neutralidad en la Primera Guerra Mundial.
pero eso no le quitó ni siquiera el respaldo de Irigoyen, que muy poquito tiempo después se jugó por él como candidato a presidente en 1922. Discreparon respecto de la postura a tomarla por parte de la República Argentina en la Convención de Ginebra de la Sociedad de Naciones, cuando Irigoyen envía el famoso telegrama a la delegación que encabezaba Honorio Pueyrredón, pero que integraba Alvear, donde dice: hay que ser radical en todo y hasta el fin. En esto no lo decía porque sí Irigoyen, lo que se planteaba era un orden jurídico internacional donde los países que habían perdido la guerra quedaban en una situación de inferioridad respecto de los que la habían ganado, y que sin duda tuvo que ver con anidar el huevo de la serpiente que muy pocos años después iba a dar pie al nazismo en Europa y a la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, como decíamos, no fue una discordia insalvable entre ambos líderes. Muy pronto se encontraron los dos en dos situaciones en las que Irigoyen decididamente jugó su prestigio por Alvear. El 22, cuando lo designa candidato, o lo impulsa como candidato de la Unión Cívica Radical, a una costa de amistades muy largas de Irigoyen con otras figuras del partido que creían tener más derecho que Alvear a ser presidente. No los vamos a nombrar acá porque también les debemos un enorme respeto. Mi amigo Guillermo Moreno Huello va a compartir seguramente las dos, lo que digo y además lo que no digo, para que nadie piense mal de nadie. Irigoyenistas muy enojados con Irigoyen, es más, se hicieron antipersonalistas porque el personalista no los designó, no los impulsó, no los apoyó. No los vamos a nombrar, insisto. Y otra vez lo designó Irigoyen en el 31. Otra vez Irigoyen le pone su confianza a Marcelo de Alvear cuando hay que pensar en un radicalismo que va a enfrentar una situación muy parecida a la que había vivido 30 años antes, cuando el radicalismo andaba de revolución en revolución y haciendo abstenciones para enfrentar al régimen. Irigoyen lo señala como sucesor cuando dice: hay que rodear a Marcelo. Irigoyen ya está entrado en años, ha decidido no estar más en la conducción partidaria o no tratar de influir, pero a todo aquel que llega a verlo, ya sea en la isla Martín García, en su casa ya no en Brasil, sino en Sarmiento 944, donde vive con su hermana y donde va a fallecer el 3 de julio de 1933, Irigoyen a todos les dice lo mismo, que había que rodear a Marcelo. Hay que rodear a Marcelo. Marcelo es radical. ¿Se equivocó Irigoyen? Preguntan a veces en algunos lugares donde nos toca hablar. Y por supuesto que la figura de Irigoyen trascendió su propia vida física. Y si uno siempre tiene que decir que no. Lo eligió bien Alvear las dos veces. En el 22 como su sucesor en la presidencia y en el 31 como jefe del radicalismo. Si vamos a lo que decíamos respecto de la presidencia, los datos de la presidencia de Marcelo de Alvear demuestran con contundencia los más altos índices de ocupación y de participación de los sectores trabajadores en el ingreso nacional, la profundización de la reforma patrimonial con el fortalecimiento de YPF, donde fue designado por él, por Alvear, el coronel ingeniero Enrique Mosconi, que pone a la Argentina a la vanguardia de Latinoamérica en materia de explotación y comercialización de combustible, la ubicación de la República Argentina entre los 6 países con más alto Producto Bruto de América y del mundo, y porque Alvear en definitiva demostró que se podía gobernar con honestidad, respetando los términos constitucionales, la división de poderes, el federalismo, y al mismo tiempo apuntar a la justicia social, a la equidad social y al desarrollo argentino. Fue un ejemplo claro en ese sentido de lo que es un gobierno que apunta a mejorar las condiciones sociales, manteniendo al país inserto en el mundo, siendo además un país de enorme desarrollo en ese momento, y además marcar a nivel mundial a la Argentina entre los países más importantes de la Tierra, y por otra parte con un altísimo desarrollo educativo y cultural. Yo creo que todo homenaje que se haga a la figura de Alvear tiene que poner primero de relieve la actitud desprendida de un hombre que, proveniendo de los sectores sociales más pudientes, de una verdadera fortuna personal, hizo sacrificios de muchos tipos, sobre todo materiales, pero también personales. Y me quedo con una frase que hemos
puesto en un folleto que editamos este año, que creo que nos da la pauta de lo que era la dimensión moral de Marcelo Torcuato de Alvear. Puedo decirlo con jactancia y lo digo sin reparos. Nunca, absolutamente nunca, en ningún momento de mi gobierno he tomado una medida con el propósito de favorecer a mis amigos, lesionando siquiera indirectamente los legítimos intereses de nadie, así hayan sido mis más encarnizados adversarios. Por encima de todo está el concepto y el honor del gobernante, y debe estar su incansable afán de gobernar para su pueblo, para todos los argentinos, lo repito, y no para un grupo de partidarios circunstanciales. Esta era la dimensión moral y política de Marcelo Torcuato de Alvear. Presidente del club y del Instituto Irigoyeniano, amigos todos. Churchill escribió un libro que tituló En su hora más gloriosa. Yo hoy voy a hablar de Alvear en sus horas más gloriosas. Así lo quiero evocar en esta casa que él frecuentaba y en la que Diego de Alvear tuvo un gran papel como presidente y fundador. Alvear, en su hora más gloriosa, a través de su existencia, es el hombre. Ese es Alvear. Marcelo, como lo llamaban sus amigos. Ese nombre me suena como el nombre de un emperador romano, y hasta le daba el perfil. Con esa cabeza de tribuno no necesitaba del apellido para ser uno de los más grandes hacedores de la República. Y hemos escuchado acá a Diego en su magnífica disertación. Y de otra generación, y por Dios sin querer compararme, quien les está hablando es un conservador, pero que honra a Marcelo Torcuato de Alvear y a Ángel Pacheco. Pacheco, que usaba un aro en la oreja, el general Pacheco, porque eso era un signo de identificación. Personaje curioso e interesante. Estudió en la Nacional Buenos Aires y Derecho en la vieja facultad de la calle Moreno. Y como todos los muchachos de la época, participaba de las barras. Allí, en la azotea de la confitería El Águila, con Tomás Lebreton, Julito Moreno, parece, según dice, obligándonos a una tregua de 24 horas entre las paredes del departamento. O sea, estuvieron 24 horas presos por tirar bombitas con agua de olor en horas que eran prohibidas, y no eran bombitas sino huevos que se vaciaban y se llenaban con eso. Incluso Lebreton, que después fue su ministro, un día en una conversación le dijo: tiene algo que decirle, y creo que era el doctor Leopoldo Milo, que nunca le perdonó un bombazo que le había pegado tirándose a una señora. Bueno, le erró, no siempre no tiene puntería para esas cosas, ¿no es cierto? Y Madame Jany, la mujer de Sempé, el dueño de la confitería de París, que estaba en la calle Cangallo al 400, cada vez que llegaban todos decía: oh mon Dieu, llegó la papota. La revolución del 90 fracasó, pero cayó Juárez. Sin embargo, en ese año, el 8 de diciembre murió su padre, y no estuvo al año siguiente para verlo cuando le otorgaban el diploma en la colación de grado. Cuántas buenas costumbres hemos perdido. En 1926, el presidente de la República, como era tradición, asistía a la colación de grados de las facultades. Y en la Facultad de Derecho exhortó a los alumnos a cuidar el acervo moral y espiritual de la nación cuando fueran llamados a la función pública. Y les decía que la influencia social del hombre ilustrado, probo y enérgico en la dirección de los intereses y pasiones propias y ajenas tenían que orientarse para contribuir al bienestar general. El presidente presidía la colación de grados, o sea, de la inteligencia futura de la República. En 1892 probó la cárcel, el traslado a la corbeta argentina,
y así estuvo implicado en todas las revoluciones posibles. En 1895 murió su madre, Elvira Pacheco. Él era el octavo hijo del matrimonio. La primera, la mayor, María del Carmen, que casó con Apolinario Benítez, y viuda de él, establecida en Europa, se casó con el príncipe de Rueda. Ángel, que casó con María Unzué. Carlos Torcuato, con María González Moreno, y él. Hubo otros 4 hijos que murieron de muy corta edad, hermanos de él. Heredó de su padre 13.000 hectáreas en La Pampa y 2.700 en Chacabuco, 17.500 hectáreas de su madre en La Pampa y 4.000 en Chacabuco, para que se dé una idea del patrimonio que tenía, además de tierras en Torcuato, bienes, dinero, etcétera, etcétera, y parte de la casa de la calle Juncal, entre Cerrito y Carlos Pellegrini, que se tiró abajo. En 1896 viajó a Europa con su hermano Ángel y su mujer María Unzué. Recorrió Londres y París. Y en Ginebra fue al casamiento de su hermana con el príncipe de Rueda. Y ahí el hijo de este matrimonio, Adams Benítez Alvear, su sobrino, se convierte en el que lo va a acompañar permanentemente como secretario, y es alguien íntimamente vinculado a su vida. La amistad con Alem, en cuyo salón estamos, y le sería grato a él seguramente, y le será grato que lo evoquemos en un salón con este nombre. Sus pasiones por el tiro, el esgrima, el velocípedo, box, automóvil. En 1901 ganó la primera carrera de automóviles. Le ganó a Aarón de Anchorena. En 1899 llegó una cantante a Buenos Aires, Regina Pacini, que actuó en el Politeama con Luchino. Se embelesó de esa voz y fueron unos regalos espectaculares que los anuncia el diario. Y además una serie de obsequios que van diciendo lo que llegaban, y el diario de los Laines, que es bastante chismoso y divertido, dice: y llegan una cantidad de regalos de un sujeto al cual solo se lo conoce por las iniciales, MTDA. Él la va a seguir por Europa, la va a seguir por el mundo. Pero vuelve a Buenos Aires en 1900 por los 10 años de la Revolución del Parque. Está presente con los radicales. Vuelve después a Europa, en 1901 vuelve a Buenos Aires, vuelve de nuevo a París, en 1902 a Madrid, y en 1904, el 11 de marzo, Regina se despide en el Teatro Real de San Carlos de Lisboa. Sin embargo, tenía compromisos hasta 1907. Y el 29 de abril de 1907, en la iglesia de la Encarnación de Lisboa, se casaron. La reina Amelia de Portugal el día antes le había regalado un trébol de 4 hojas que llevaba puesto y le dijo: te deseo la misma suerte que me ha dado a mí. Sin embargo, a Marcelo le llegaron 500 firmas en un telegrama que le pedían que desistiera del matrimonio. Y una de ellas era la de su hermano Ángel, que se negaron a acompañarlo permanentemente. Le regaló una residencia en Coeur Volant, cerca de Versalles, que vendieron en 1934. Y se quedaron en Europa buscando la ocasión propicia para volver a Buenos Aires, que se dio por razones de familia cuando en marzo de 1911 su sobrina Elvira de Alvear se casó con José Pacheco Anchorena en el talar de Pacheco. Llega a Buenos Aires, se aloja en el Plaza, viene con Regina. Ahí Regina sufrió la gran prueba de la distancia que le ponía. Bioy Casares lo escribió y me lo contó. Se alojaron en el Plaza,
Él había llevado su ropa al jockey, donde se bañaba, se vestía y todo, todos los días se iba al club, al círculo de armas. El hecho es que un día llegó una invitación para comer solo, sin Regina, y él concurrió a la comida. De Jardines Ajenos lo cuenta Bioy muy bien, ¿no? Y dice que Regina, se imaginan cómo se puso, ¿no es cierto? Era una afrenta no ir con ella. Bueno, y él fue a la comida. No sé cómo lo habrá recibido esa noche, pero se imaginar. Y al otro día él se levantó y ella se fue con la misma cara, ¿no es cierto? Y cuando vuelve la encuentra muy sonriente y le dice, ¿te lo han contado? Es cierto y más vale, yo iba dispuesto a vengarme. Parece ser que él lo había invitado solo y era, digamos, pareja o acompañaba a la dueña de casa, que era una señora sola. Y se sirvió un plato con huevos. Alvear era bastante sesioso para hablar. Entonces le dice la dueña, sí, él se sirve ahí con algún cuidado, mira, medio indeciso. Le dice, doctor, ¿le pone mayonesa? No, gracias. ¿Le pone mostaza? No, gracias. ¿Le pone pimienta? No, gracias. ¿Pero qué le pone usted a los huevos? Talco, señora, talco. Imagínense eso en 1911, ¿no es cierto? Bueno, contado por Dios. Y ese es el humor de Alvear, que además es un individuo tremendamente mal hablado, como lo era también Victoria Ocampo, tenía una boquita que Dios me libre, ¿no es cierto? Y era muy el prototipo del viejo criollo. Y Alvear es diputado por la Unión Cívica Radical, como se dijo, a pedido de Irigoyen, y cumple permanentemente. Va y viene, pero no hace otra cosa que ir y volver a cumplir sus obligaciones legislativas e inmediatamente se va a Europa, a su casa cerca de París. En una oportunidad, en una recepción que se hacía en París, en la casa de Otto Bemberg, la rodearon a Regina un grupo de individuos a ver si se animaba a cantar algo, y ella había dicho que no iba a cantar más solo para él, que había abandonado su carrera. Y ella entonces dijo que sí, que encantado, se puso al piano y tocó malamente una composición, porque era una eximia pianista. Y entonces, cuando le preguntaron por qué había sido así, ella les dijo, miren, lo único que por momento vincula a la señora de Alvear con el arte es lo que hizo en su momento. O sea, les cortó toda posibilidad porque le estaban tentando permanentemente. En 1916, como se dijo, Irigoyen lo quiso nombrar ministro de guerra, pero él no aceptó y le pidió seguramente el ministerio en París. Y Regina fue condecorada en esa época tan difícil con la Legión de Honor. Hubo dos mujeres argentinas que tuvieron la Legión de Honor por lo que hicieron por los heridos. Regina Pacini de Alvear y la otra que cedió su casa en las afueras de París para convertirla en Hospital de Sangre, de Gutiérrez Estrada, la nieta de San Martín. Fueron las únicas dos mujeres que fueron decoradas especialmente por lo que habían hecho en esas circunstancias. Y ahí lo nombran para la presidencia. Y como los argentinos tenemos esa cosa de divertirse, ¿no es cierto? Y de poner, entonces decían que MTDA significa que me tocó de arriba, porque nunca había hecho campaña, o sea, el dedo de Irigoyen lo tocó. Y son esas cosas que se dicen, como por ejemplo una famosa financiera que se hizo en la época del gobierno de Isabel Perón, ¿no es cierto? El nombre es el acróstico, digamos, de lo que decían que era, ¿no es cierto? Y que hoy es un banco, el Banco Macro. Decían Mercedes Celestino Rodrigo. Eso quieren decir las iniciales. Si es cierto o no, pero valga como prueba de ese ingenio argentino. Electo presidente recorre Italia, Francia, Inglaterra, España con las mejores posibilidades, recibimientos, o sea, todo era excelente. Y cuando tiene que venir a Buenos Aires, no tenía casa el presidente de la República. Entonces se entera que hay una casa que se había terminado,
pero que el dueño no podía venir a vivir porque un viaje en barco desde Europa significaría su muerte, y era la casa de Fernández Sanchorena. Entonces alquila esa casa por un tiempo y se aloja ahí, y de ahí sale para jurar. La casa de Fernández Sanchorena está ubicada en la avenida Alvear y Montevideo, que es la única vez que vivió Alvear en el barrio de La Recoleta, y era lo que hoy es la Nunciatura Apostólica, que después la compró la familia, la señora Adelia Arilao de Olmos. Nicolás Matienzo, Rafael Herrera Vegas, Ángel Gallardo, Tomás Lebreton, Celestino Marcó, Justo, Don M. García, Eufrasio Loza, Roberto Ortiz, Víctor Molina, Vicente Gallo y Emilio Miura. Ahí estamos hablando los nombres de los ministros de lujo que tuvo hoy. El 11 de octubre, el día antes de asumir la presidencia, fue al comité de la Unión Cívica Radical. Cuando llegó, se imaginan la ovación. Y cuando se hizo silencio, él dijo estas palabras: correligionarios, vengo hoy aquí a presentarme ante todos ustedes y a presentar la renuncia como afiliado a la Unión Cívica Radical, ya que he sido ungido con la más alta investidura. Mañana me convertiré en el presidente de todos los argentinos. Qué ejemplo de unidad. En 1925, la visita del príncipe de Gales con el marajá de Capurtala, y ahí es cuando él se ve, o sea, de alguna forma era humano, ¿no es cierto? Y cuando podía se vengaba lo más posible de las afrentas que la sociedad le había hecho a Regina. Pero además lo tenía muy marcado. Regina no asistió a la asunción del mando. Ella estaba en un balcón presenciando el desfile de lo que era el viejo Banco de la Nación. O sea, no estaban en la casa de gobierno, o sea, había una distinción con las mujeres de todos los ministros, o sea, era un estilo totalmente distinto. Y ahí había que llevarlo a una estancia. Entonces, ¿qué mejor estancia que San Jacinto, de María Unzué de Alvear en Rojas, de su cuñada? Y Alvear optó por pedirle a Concepción Unzué de Casares, a la hermana, la estancia Huetel en 25 de mayo. Y ahí lo llevó al príncipe de Gales, que salió. Cuando llegó había 200 gauchos esperándolo, pero había tomado un poco. Y recién a la 1 de la tarde se despertó y los paisanos, cansados de esperarlo, se fueron directamente. Así que se bajó del tren en la estancia, fue a la casa, le hicieron una linda comida, y lo que más le interesó fue que Gardel lo había mandado a Gardel, y entonces se quedó como hasta las 4 de la mañana con Gardel Razán tocando el ukelele. O sea, eso fue lo que pasó en esa visita. Y después la visita de Humberto de Saboya. ¿Y qué sucedió? Que un día lo fue a ver Víctor Molina, el ministro de Hacienda, y le dijo: doctor Alvear, gastamos 500.000 pesos más de lo previsto para hacer esta fiesta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y mándelo a rentas generales. Corresponde, presidente, que mandarlo a rentas generales para el año que viene. Es una pérdida, mire, las inversiones, las cosas que van a venir. Bueno, denme una semana para pensar, dice, si no hay otra solución. Si hay otra solución, usted me lo va a decir. En la Casa de Gobierno, digamos, de cada paso funcionaba todo. El presidente de la República, cuando no había internet, tenía solamente 7 personas a su servicio, considerando el chofer, y un secretario, que era Adams Benítez Alvear, que si se le pagaba era de su bolsillo, no del bolsillo del Estado. Bueno, entonces cuando a la semana se presenta Víctor Molina, dice: mire, presidente, esto es lo que corresponde. Y usted no tiene otra solución. Imagínense, Alvear, si no tiene otra solución. No, yo no veo otra. Bueno, yo tengo una. Abrí el cajón y dice: tome, acá hay un cheque de 500.000 pesos, porque el responsable de los actos de mi gobierno soy yo. Vendió tierra para pagar ese $500.000 de pesos del año 25, 26, ¿no? Imagínense lo que era. Y él siempre decía: yo soy el secretario de los presidentes, porque consideraba que todos los ministros eran presidentes. Entonces, una caricatura donde aparecía un día en la vida de Alvear, con unos versos que decían: en cuanto salta del lecho se viste muy satisfecho, juega al golf con elegancia igual que lo hacía en Francia, a la Casa de Gobierno corre, qué correr eterno, al entrar en su escritorio se encuentra un gran promontorio,
Apenas se sienta y ya a las carreras se va. Llega inmediatamente, se va al fútbol velozmente. Corre al puerto de las regatas, pues le resultan muy gratas, y asiste a una exposición artística de Rondón. Y aunque calor le sofoca, recorre luego la boca. Se va a visitar la escuadra mientras un perro le ladra. Recibe a sus adversarios y a sus correligionarios. Saluda a sus relaciones y asiste a 1000 reuniones. Y va a ver al masajista murmurando: Dios me asista, o sea, por la gran vida social que él hacía. En la calle 11 de septiembre de 1240, esquina 3 de febrero, compró una residencia en la cual vivió, una residencia particular. No vivía en ninguna residencia oficial, siguiendo una tradición. Y ahí empieza la Casa del Teatro, esa gran institución de la cual se encarga Regina y que se inaugura en 1938 y a la cual no asistió ella porque iba el presidente Justo, que ya veremos lo que le había hecho. Amaranto Aveledo estaba cierto día en Niza, en el Credit Lyonnais, en el banco, y quería cambiar dinero en un sábado. Y entonces le dicen: no, mire, es imposible, hay que esperar el lunes. Y ve que había un señor conversando con el gerente del banco. Bueno, el empleado va a consultarlo y le dice: sí, está bien, se lo vamos a cambiar, no hay ningún problema ya. Y se dio cuenta que algo había pasado ahí adentro. Entonces, cuando salen, empiezan a conversar con este señor que estaba conversando con el otro. Y yo soy argentino, qué bien, qué sé yo. Tienen un gran presidente ustedes, Alvear, y su mujer Regina. Yo la he visto, los he escuchado, sé quién es él, qué sé yo, y es lo menos que puedo hacer por un argentino. Como en la Argentina Alvear o cualquier hombre de esta naturaleza lo haría por mí. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Y quién es usted? Soy el príncipe don Jaime de Borbón. El 25 de abril de 1931, Alvear llega a Buenos Aires. Fue recibido por el jefe de la Casa Militar y el general Justo. En la Revolución del 90, Uriburu había estado con él, o sea que eran muy amigos, se trataban de Pepe y Marcelo, y se fue a alojar al City Hotel. Cuando salió al balcón del City para ganar presencia, Uriburu salió también Justo salió también a saludarlo. Y esto me recuerda lo de, un paréntesis, una memoria que me vino en este momento. Cuando se cumplió el centenario de Carlos Ibarguren, del nacimiento, en la Academia Nacional de la Historia habló Guillermo Gallardo, que era el hijo de Ángel Gallardo. Y entonces contó los episodios. Y Gallardo era uno de los que estaban ahí metido en la revolución, ¿no? Y entonces dice: íbamos en el segundo auto detrás de Uriburu. Cuando llegamos después del tiroteo en el Puente Pacífico, cuando llegamos al Monumento a los Españoles, apareció la rubicunda figura, por su abdomen, ¿no es cierto?, del general Justo, que no había lugar en el auto de Uriburu. Y se subió al estribo, porque los autos tenían estribo, dijo irónicamente Gallardo, y así estribando llegó a la Casa de Gobierno. O sea, bueno, y acá Justo también estriba de alguna manera usándolo. Y lo va a ver a la Casa de Gobierno al presidente Uriburu. Y como dije, Pepe y Marcelo, una visita de cortesía, muy bien. Pero Uriburu no conocía la psicología de Alvear. Eran amigos, pero no se había dado cuenta quién era. Después de convocarlo, bien, y como diríamos hoy, dorarle la píldora un rato, ¿no es cierto?, le dice: mirá, Marcelo, si te apartás del irigoyenismo todo irá bien. Si no, no. Y él le dijo: yo quiero la unión de todos los radicales. Bueno, sos el candidato oficialista. Vos no me conocés de ninguna manera. Y así pasó lo que pasó.
y la noticia esta corrió. Y Alvear, nunca falta un periodista, ¿no es cierto? También en aquella época había, cuando se retira le dice, ¿y qué le pareció la reunión? ¿Cómo le fue con el general Uriburu? Y él entonces dice, mire, yo pensaba encontrarme con un general de la historia, con esos grandes generales, y la verdad que me lo encontré a Juan Moreira, ¿no es cierto? Entonces esto dio motivo en el teatro a que, en el Nacional, Cavallo, ¿no es cierto?, que era el dueño, a que se hiciera un sketch. Y salía la figura, un personaje, que era Parravicini, vestido como Alvear. Era una ovación que no terminaba nunca. Y dicen que de viene aquello de calma radicales, porque les hacía calma radicales, porque no paraban de aplaudir. O sea, ahí paren de aplaudir, calma radicales. Y entonces este señor, que era Alvear, decía, tengo entre mis antepasados hombres de gran honor y aquí los dejo plantados con mi estirpe de señor. Pero Carcavallo no quería que le clausuraran el teatro, era un empresario. Y del otro lado aparecía un individuo con casco prusiano, con una espada inmensa, con una rodela, que lo iba llevándolo con el uniforme. Lo miraba y le decía, me refregás tus estatuas con orgullo prepotente, y ante palabras tan fatuas me pregunto francamente, ¿qué hacemos con las estatuas si vos sos el descendiente? Ese era Pepe Arias. Y ahí vienen la prisión en Martín García y demás. Finalmente murió. Castillo llegó y ofreció la casa de gobierno. Y Regina aceptó que fuera velado, después de ser velado ahí en su casa, en la casa de gobierno. Como suele suceder, después de muerto, Alvear no tenía un enemigo. Estaban todos y todos hablaban bien de él. El general Justo apareció nuevamente, que tanto daño le había hecho, vestido con pantalón fantasía, chaleco crema, bastón, guante, patito, en el velorio. Y Carcavallo se acercó y le dijo, ¿cómo se atreve a estar aquí? Váyase antes que lo eche. Y se retiró sin decir palabra. Regina no fue ni a la casa de gobierno ni a la Recoleta. Se quedó en el departamento. Cuando se anunció para darle el pésame, la señora María Unzué de Alvear le dijo con toda dignidad que no la podía recibir. Esto era en marzo. En el mes de junio pueden recorrer los diarios. Húngaro y Barbará vende platería, vajilla, cuadros, alfombras, porcelanas, tapices, los que se les ocurra, de Marcelo T. de Alvear. Con ese dinero vivió Regina hasta que a los pocos días de asumir Ilia, cuando ella ya no sabía ni quién era, pobrecita, fue el doctor Perete a llevarle la pensión que le correspondía como presidente. Mientras tanto, con uno de los pocos objetos de valor que tenía, que era un costoso collar, construyó la iglesia de San Marcelo, en Don Torcuato. Y después de construirla, o sea, cuando estaba terminándose, lo llamó al cura y le dijo, padre, yo le quiero dar esto, no me dé más nada. No, dice, yo quiero hablar con Marcelo y que Marcelo me hable. Entonces el cura, y entonces le dijo, sírvase la medalla con el anverso y el reverso de oro de presidente de la República, pónganlas en las campanas. Así todos los días cuando repican, oigo la voz de Marcelo a través de eso. Esa era Regina. Victoria Ocampo hace 50 años, cuando el gran homenaje a Marcelo T. de Alvear en la Recoleta habló, y dijo, vengo a hablar de un hombre a otros hombres y de un amigo a otros amigos. Su alegría se empañó muchas veces, pero no su benevolencia. Era bueno sin esfuerzo, dice Victoria, como algunas mujeres son lindas sin artificio. Detestaba el mal y no al malhechor. Esta frase parece actual. Detestaba al mal y no al malhechor. En una sociedad hipócrita que finge perseguir la corrupción para aplastar mejor
por razones ajenas a la moral y a las ideologías del contrincante que se desea eliminar. Eso lo dijo Victorio Ocampo hace 50 años, hablando de Alvear y poniendo el ejemplo de lo que él era. Decía que la última vez que lo vio fue en Mar del Plata. Ella pasaba conduciendo su automóvil frente a Villa Regina y estaba él sentado en el porche. Lo llamó, saludó, tocando bocina, y él paró, le hizo parar y que entrara. Y le dijo que estaba leyendo, esto era 15 días antes de morir, 20 días, y estaba leyendo un libro, le dijo, y como vos sabés leer tan bien, te pido que lo leas. Y era una carta de Bolívar, una de las últimas cartas de Bolívar, donde dice: por mi vida política, por mi vida esto, la mujer que quiere, lo he abandonado todo y te he abandonado a vos. Dice que la que decía eso, la agarraba de la mano a Regina y gruesas lágrimas caían por él. Y la carta terminaba con esta frase: hemos arado en el mar. Dios quiera que nosotros que estamos acá, evocándolo a los 150 años, rescatemos algo de aquellos principios del Real. Lo rescaten quienes deben rescatarlo, para que no tengamos que decir también hemos arado en el mar. Muchas gracias. Tengo ganas de hacer dos referencias a cada una de las cosas que se han referido ustedes, que son anécdotas, básicamente. Roberto decía recién que Alvear vivió en el edificio Estrugamú. En aquel momento el edificio Estrugamú era un edificio de rentas y Alvear alquilaba, naturalmente. Cuando se fue no podía pagar el alquiler y le dejó al edificio Estrugamú un jarrón de mármol que todavía está ahí. Y la otra es muy graciosa, que vos dijiste recién, cuando los metieron presos jugando al carnaval. Exactamente. A Marcelo, Ángel, su hermano, y a mi abuelo Julio Moreno. La anécdota es que quedan un día presos en el departamento de policía y con los años llega Irigoyen a la presidencia y el primer cargo que le da a mi abuelo es el de jefe de policía. Entonces se produce un acto donde asume el mando, digamos, como jefe de policía en el departamento de policía. Y una de las frases dice: señores, tengo el honor de decirles que es la primera vez que entro a esta casa. Cuando terminó el acto, se le acerca un comisario viejo y le dice: perdón, doctor, es la segunda vez que entro.